Buenísimo. ¿Ustedes todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Qué tuvieron? Solo videoanálisis, ¿no? A ver, compartir. ¿Se ve, no? Sí, Excelente, excelente. Si yo estoy confundido. No estoy pensando si. Bueno, nada, capaz que es una confusión mía. ¿Vieron lo que la clase anterior? ¿Pudieron? ¿Algunos? No sé si lo recuerdan. ¿Qué fue lo último que tocamos? Estoy buscando a ver, porque quiero No, anclar. la última clase hablamos, hicimos como si fuera una introducción y hablamos de cada uno, de lo que hacía en su club, si estaban jugando, si no, y después cortamos. esta Claro, es la segunda clase, profe, ¿no? sí, sí, porque estoy viendo si. Sí, fue una introducción la primera clase, nos presentábamos y todo eso. Bien, bien, excelente. Hoy vamos a hacer una clase más general, ¿sí? En cuanto a formación. Y luego la adaptaremos. ¿Entienden cómo vamos a hacer? La idea de hoy es, vamos a lo general, ¿sí? Vamos a intentar llegar a todo lo general y luego, ¿sí? Pasaremos a ya más a lo específico, ¿sí? Pero sí necesito que mejoremos. Quiero terminar de ver si. A ver, denme un segundo. Un segundo que quiero. Quiero terminar de ver qué fue. Acá estoy, a ver. Pues yo ya la anoté. Hoy, 20, hoy estamos 14. Bien, bien. Sí, esta no es igual. Él les abrí otro. Denme un segundo. Porque les abrí la presentación de desarrollo del jugador de fútbol sala, que también lo estoy viendo. Y nosotros tenemos que ver FEM, que eso es lo que estaba anotando. Mm, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Díganme si ven, ¿eh? A ver, Sí, sí, profe, se ve. se ve, pero se ve chiquito, ¿puede ser? Ahí está, Ahora ahí sí. está. Esa. Esto es bien, porque esto es lo que vi en Bariloche, en Patagonia, con ustedes, bueno, ¿sí? Bien, acá sí, acá estamos. Bien, esta es una materia que me toca, a mí me encanta, ¿sí? Me encanta, es una materia que, nada, hoy voy a avanzar bastante, como le dije, vamos a ver si podemos tocar generalidades y después nos vamos a meter más de lleno en lo que es el género, ¿sí? Em, cuando, previo a iniciar mi clase, me gustaría dejarle estos tres conceptos que me encantaría que lo utilicen para. Ahí lo ven grande, ¿no? O sea, un poquito Sí, más ahora grande sí. se ve. Sí, sí. Bueno, Sí. ahí voy. Bien, perfecto. Bien, a mí me gustaría dejarle estos tres conceptos, ¿sí? Que me parece que son esenciales a la hora de ser entrenador, ¿sí? Esto de. Y es un poco lo que yo voy a percibir con ustedes en la materia, y es lo que deseo
que ustedes aprendan como entrenador, ¿sí? ¿Cuáles son tres funciones o cuestiones relacionadas al rol básicos de los cuales nosotros no tenemos que ir de esta materia? Que son estos tres, ¿sí? Que básicamente tener conocimiento, ¿sí? Sobre la materia, en este caso vamos a hablar de futsal femenino, que todos los conocimientos que nosotros obtengamos a través del tiempo tengan calidad. ¿Y qué quiere decir calidad? ¿Sí? Calidad es, hay muchísima información en el mundo. Nosotros lo que vamos a tratar es de saber, y tenemos, ¿no? Como entrenadores, tenemos que saber cuál es la más relevante e importante en la actualidad. Porque antes, en mi época, o hace unos años, no había mucha información del fútbol ni del futsal femenino. De hecho, el fútbol es un poquito anterior en cuanto a historia al futsal femenino, pero el futsal femenino, muchachos, tiene muy, pero muy poca información, ¿sí? Y yo veo que ahora está habiendo un boom de información en el femenino, pero es muy difícil identificar cuál es la más importante. Entonces sí, nosotros tenemos que aprender, les puse acá, conocer aspectos relacionados al proceso madurativo y desarrollo de las niñas y las adolescentes en relación al deporte. Excelente eso. Esto es conocer y esto no podemos ya no saberlo. Y de eso se va a tratar la materia. Después les puse calidad, ¿sí? Información útil y de excelencia. Me encanta esas dos palabras, útil y de excelencia, ¿sí? Para entender la especificidad del género y de nuestro rol. Con mayor eficacia. O sea, que cada intervención que tengamos nosotros en las clases sea de la mayor calidad posible. Y por último, ¿sí? Las propuestas que ustedes van a tener como entrenadores a sus equipos, a sus clubes, a sus instituciones, o la misma que yo les voy a brindar a ustedes. Una propuesta, ¿sí? Un camino, o varios, que eso también me gusta. Che, ¿tenés la posibilidad de trabajar con un colega? Che, ¿por dónde vamos? ¿Por acá o por acá? Bueno, yo creo esto. Ahora también les voy a enseñar cómo hacer eso. ¿Sí? Pero eso, determinar posibles caminos de preparación. Buenísimo. ¿Sí? Esto también me gusta, otorgándoles el derecho de jugar a las chicas, ¿sí? Un deporte y conocerlo a través de un camino prediseñado. Me encanta porque una de las cosas que sucede en el femenino es que generalmente los clubes, a ver, díganme si coinciden conmigo, muchos, ahora está cambiando a poquito, sí, ya hace unos años, pero muchos clubes, el presupuesto que tienen se le dedican al masculino o a la alta competencia o a las infantiles masculinas. Y el presupuesto para femenino o los profes que agarran femenino generalmente terminan siendo practicantes, padres o entrenadores que recién comienzan. Eso es un gran golpe para el deporte y lo entiendo, ¿sí? Lo entiendo, yo lo sé porque lo viví, ¿sí? Y una de las grandes conclusiones que tengo en el femenino es que las chicas eh, son, escuchen, quédense con esto, muy exigentes con ustedes en cuanto a vestimenta, en cuanto a vocabulario, en cuanto al nivel de justicia impartida en el grupo. No puedes tener nada, pero absolutamente nada de preferencia con ninguna jugadora, ¿sí? Porque te van a castigar. Y lo ven, ¿sí? Desde las más chiquititas a las más grandes, nosotros vamos a tener una problemática que la vamos a charlar, y es que, por ejemplo, en el femenino, arrancan y comienzan generalmente su práctica a una edad, vamos a ponerle piso 9 10 años. ¿Sí? Comienzan tarde. Se pierden alrededor de 4 años o 5 fundamentales para el aprendizaje de ciertos conceptos, habilidades eh, o destrezas que están relacionadas con la edad y con procesos madurativos. Les doy un ejemplo, lo resumo, ¿sí? Cuando vos comenzás a entrenar con un grupo y vos tenés grupos de 4 5 años, 6 7 en lo que te tenés que enfocar es en aspectos generales. Porque el niño recién nació, lleva 4 5 años, 6 en la vida, ¿sí? Está aprendiendo a conocerse, está aprendiendo a saber, eh,
a medirse, a entender el espacio que ocupa su cuerpo, por eso se chocan a veces todos, se caen, no tienen equilibrio, no tienen balance, algunos no saben saltar. Está todo más enfocado a lo general, a las habilidades y destrezas que son más relacionadas a la locomoción, a cómo te desplazás, a cómo corres. No hablamos de elementos. Ahí, eso es la base o el desarrollo para futuros aprendizajes relacionados al elemento o a un juego. ¿Sí? Pero si vos no dominas tu cuerpo, menos vas a dominar un elemento. ¿Coinciden conmigo? Si yo no tengo destreza, me caigo, no sé correr, ¿cómo voy a dominar una pelota? Bueno, lo que sucede en el femenino es que cuando las vean de chiquita van a notar que las complicaciones están relacionadas a lo técnico. Les cuesta dominar una pelota. Quizá ahora ya a poquito empiezan a ver otra cosa, pero es lo que generalmente sucede. ¿Y por qué es? Porque no aprendieron habilidades y destrezas básicas que en realidad vamos a ver que son base en la pirámide de desarrollo de una futbolista o de un futbolista. Y que, y que esos aprendizajes o esas destrezas no se aprenden o el cuerpo tiene periodos sensibles de aprendizaje y no se dan en cualquier momento, se dan en un momento específico. ¿Cuándo? A los comienzos de la edad, de la edad cronológica de las chicas, de los varones o de las niñas. ¿Sí? Es igual para ambos. De hecho, les voy a dar otro dato. Hasta los 9 10 años, casi no hay diferencias locomotoras o de expresiones en cuanto a niveles de fuerza. No existen diferencias en el femenino y en el masculino si ambos comienzan la estimulación en la misma edad. De hecho, hasta les diría que las chicas, si comenzaran los procesos de estimulación motoras a la edad que generalmente comienza a estimularse el varón, probablemente tendrían la misma manera de desenvolverse que un varón. La misma. Entonces, una de las cosas que producen las investigaciones en el femenino es que nada tenía que ver con el género, muchachos. No tiene nada que ver con el género. Ya vamos a ver cuándo es. ¿Sí? En realidad tenía que ver con estimulación, es la palabra. Y le pasa lo mismo a los varones que comienzan tarde, a los 9 10 años. Lo mismo, lo mismo. ¿Dónde están las complicaciones? En la técnica. ¿Sí? Un detalle que los puede ayudar mucho a la hora de entrenar en el femenino, más, por ejemplo, en jóvenes o en jugadoras que recién están iniciando, ¿sí? Es preguntarle a los padres, más allá de que la niña no quiere venir a aprender a jugar al futsal con nosotros por primera vez o al fútbol, la pregunta que aprendí a consultar, y que es clave esta pregunta que le tienen que hacer, es consultar el historial deportivo. Mamá, papá, ¿ella no jugó al fútbol? No. ¿Jugó al futsal? No. Va a empezar, ¿no? Sí. Bueno, y listo, cuestiones relacionadas al reglamento. Seguramente tenga que aprender los espacios, las posiciones, bla, bla, bla. Excelente. Pero lo más importante para la enseñanza es saber si esa chica o niña tuvo experiencias deportivas o historia deportiva en otro deporte. Porque si la niña tuvo experiencia o historia relacionada a otro deporte, yo les aseguro que el aprendizaje va a ser rápido, veloz, ¿sí? Porque ya está estimulada desde lo motriz, ya tiene adquiridas las habilidades básicas o destrezas básicas que les hablé anteriormente, que son fundamentales cuando son chicas. Está cambiando poco a poco, pero la cultura deportiva antes era muy machista, coinciden conmigo, ¿sí? Sí. Em, Antes, cuando nació una nena, mamá y papá le daban una muñeca, no le daban una pelota. Entonces hay varones que aprenden a dominar el elemento o a jugar a la pelota, como yo le digo, o a jugar con la pelota
Y que después, claro, te llegan a los 5 o 6 años al club o a tu equipo y ya juega bien. Claro, porque a los 2 años uno, el papá ya estaba con él corriendo, saltando, tirándose al piso, levantándose, yendo a la plaza. Aprendió a dominar ese elemento. Bueno, ¿qué sucede con las chicas? Eso no lo tienen. Y luego son complicaciones que aparecen a futuro, producto de no haber enseñado cuestiones relacionadas a las habilidades o destrezas básicas. ¿Sí? Esto es una breve historia, pero la verdad es que quiero pasar de largo por esto. No es algo que me interese, pero después se los voy a dejar, ¿sí? Pero miren, los primeros indicios de futsal femenino aparecen en el año 90. El país más importante, que más desarrollado tiene el futsal femenino es Brasil, ¿sí? Este es el multicampeón a nivel continental. Yo tuve la posibilidad de trabajar en México, dirigí, dirigí una selección de fútbol sala femenina y viajé a jugar un torneo de futsal femenino en Colombia. No saben las jugadoras que vi en Colombia. Espectaculares. Mucho más avanzadas y desarrolladas que la Argentina. En Argentina, eh, el fútbol o el futsal femenino, y lo hablo porque comenzaron de manera similar, ¿sí? El fútbol arrancó unos años antes, pero es más un hecho cultural en nuestro país. Comenzó tarde. Hoy el futsal femenino, ¿sí? Está creciendo en nuestro país a pasos agigantados. En Colombia me encontré con chicas que juegan en los barrios con varones al futsal, pero no lo tienen desarrollado a nivel reglamento o a nivel táctico o a nivel entrenamiento. Y en Argentina, sin embargo, hoy, en el día de hoy, tenemos ligas en todo el país y más que nada, y también destaco la de Buenos Aires, que tiene 3 categorías con 20 equipos cada uno y un sistema de competencia que permite que las chicas puedan jugar el fin de semana y se puedan desarrollar. Y tenemos divisiones que van de primera, sexta y séptima división en Buenos Aires. Y en el interior, mal dicho, en las provincias, perdón, ¿sí? En las provincias, ¿viene ese detalle? Cuando a veces decimos interior, eso está mal. ¿Sí? En las provincias, ¿sí? En las provincias que están comenzando el desarrollo del femenino, ¿sí? Em, Está creciendo muchísimo el fútbol y el futsal femenino. Muchísimo. Creo que los años que se avecinan son sumamente positivos. Si bien Argentina en este momento no es una potencia mundial, perdón, una potencia a nivel sudamericano o a nivel Latinoamérica, está creciendo a pasos agigantados. Y hoy me animo a decir que Argentina es top 3 a nivel futsal, ¿sí? O top 2 en competencia con Venezuela y en competencia, perdón, con Colombia, ¿sí? Esos son los dos países que desarrollaron, ¿sí? El deporte a pasos acelerados, ¿sí? Y anteriores al nuestro. ¿Eh? El año pasado, ¿sí? Se jugó la primera Copa del Mundo. ¿Cómo le fue a Argentina? Salió y llegó a semifinales, ¿sí? Pedazo de torneo. La final la jugó Portugal y Brasil, la ganó Brasil y nos tocó competir con Portugal y Portugal en semifinales no sacó mucha ventaja, ¿sí? Sin embargo, la posición de nuestro país a nivel mundial en esa primera Copa del Mundo, ¿sí? Nos instaló entre el número 4, equipo número 4 y número 8. Sí, las Copas del Mundo ya sabemos, tienen mucho que ver con la fase de grupos, las llaves, etcétera. No podemos determinar un ranking a través de la Copa del Mundo, pero ya nos dio un parámetro. Y yo creo que hoy el fútbol sala argentino se encuentra, ¿sí? Entre las selecciones número 5 y número 10 del mundo.
¿eh? Para que lo tengan como dato, ¿sí? Esto ya lo hablamos, poco a poco vamos a hablar de generalidades. El futsal está creciendo poco a poco, se le dedica más tiempo y más espacio al deporte, empieza a aparecer demanda. En mi caso, yo tuve la oportunidad de dirigir durante 5 años un equipo profesional de fútbol femenino, que fue Ferrocarril Oeste, ¿sí? Y la oportunidad me tocó, no la busqué. Entonces a ustedes también les puede pasar lo mismo. Así que nos tenemos que preparar, ¿sí? Se generan nuevos torneos, empieza Copa Américas, Copa del Mundo, van a empezar a ver copas internacionales, ¿sí? Avanzan casi a la par. Es, mm, es más que nada por un hecho cultural, como lo dije anteriormente, pero sí es un poco más lento, ¿sí? Por la inversión y el acompañamiento que tienen ambos. Hoy se ponen a pensar, fútbol femenino profesional casi no se ve porque en la pantalla, en la pantalla de la televisión se transmitían los partidos de fútbol femenino en la televisión pública. A partir de este gobierno se sacó la inversión al deporte y ya no se ve más. Y lamentablemente el fútbol femenino sufrió un golpe enorme, enorme, ¿sí? Sin embargo, más allá del contexto de marketing, a nivel, eh, a nivel provincias, a nivel clubes, a nivel instituciones, hoy es mucho más común encontrar jugadoras que se inicien en el fútbol sala y en el fútbol a tempranas edades. ¿Sí? No solo acá, sino también en todo el mundo. Me pasó en México. ¿Sí? Miren, acá estoy yo dirigiendo a unas enanas. Se mataban en México. México, top 3 a nivel femenino en el continente. ¿Sí? Eh, Así como la ven güeritas, como decían ellos, rubias, ¿viste? Son todas esta recontra mexicana, esta es mexicana argentina, esta que está acá. Se mataban, espectacular. El fútbol en México, el fútbol femenino, juega en estadios impresionantes, en estadios de primer nivel, ¿sí? Las jugadoras son profesionales, viven del fútbol, ¿sí? El fútbol sala en México no existe, no existe. Y ellos juegan algo a un pariente, vamos a decir, que se le dice fútbol rápido, que es un futsal con paredes y con un jugador más o una jugadora más. No sé si lo vieron alguna vez. ¿Alguno jugó al FIFA de chico, el Yo no Sega? Sí. jugué, profe. ¿Eh? ¿Viste, Yo viste el jugué al fútbol Sega? rápido. Claro, el fútbol rápido. Viste que el Sega estaba la canchita con paredes. Yo decía, ¿qué es esto? Decíamos nosotros. No, no. Claro, es lo que se juega en Estados Unidos y en México. Ellos tienen una variante de deporte que se llama fútbol rápido, que es el hermano del futsal. Solo que se juega con paredes y con un jugador más. Ahora, vos ves el fútbol rápido y todos los patrones motores de los jugadores de futsal y las jugadoras de futsal, perdón, de las jugadoras de fútbol rápido y los jugadores de fútbol rápido son todos jugadores de fútbol sala. Todos. Estamos hablando de cancha de NBA, muchachos, ¿eh? No una canchita 5 contra 5. NBA, Panchito, la manito gigante, show, luces, es una locura. ¿Sí? Eso lo aprendí porque tuve la oportunidad de trabajar en el exterior. ¿Sí? Y son conocimientos que uno dice, bueno, ellos en el exterior, los formatos de fútbol son 7, 9 y 11. 7, 9 y 11. ¿Y en Argentina cómo es? 5 y 11. 5 y 11. ¿Sí? Nosotros en Buenos Aires no existe el fútbol 7 y el fútbol 9. Y yo sé que en las provincias sí, en las demás provincias del país, yo lo sé.
Que hay formatos de 7, de 6 el arquero, ¿sí? Hay. En Buenos Aires se juega más Babi, 4 el arquero, 5 y el arquero, en canchas pequeñas, y se pasa a jugar 11 en espacios más reducidos, ¿me entienden? ¿Sí? Desde mi punto de vista, es algo que tenemos que mejorar como metodología y como entrenadores, ¿sí? Hacer que una niña o un niño pase de interactuar con 4 compañeros o compañeras y que de repente, de un año al otro o de un juego al otro, pase a tener 10 líneas de pase, no obedece con los procesos metodológicos que favorecen al aprendizaje de un deporte, ¿sí? Se los doy como dato para que ustedes también se lo guarden y lo puedan seguir trabajando en su vida diaria, ¿no? Son decisiones que ustedes van a tomar, pero sí llevarles conocimiento. El número de practicantes que acudan a los clubes acrecenta cada vez más, ¿sí? Gracias al avance sociocultural a nivel mundial, ¿no? Que permitió romper con el tabú mujer pelota. La FIFA, ¿sí? La FIFA les está exigiendo a todos los países del mundo que desarrollen el futsal y el fútbol femenino. No es casualidad que haya un mundial de futsal femenino. Esto es producto de política de desarrollo deportivo que está iniciando la FIFA y que todas las federaciones tienen que obedecer porque se dieron cuenta que el fútbol sala femenino y el fútbol femenino va a ser o se van a convertir en uno de los deportes más practicados en el futuro. ¿Sí? Poca historia y conocimiento, ya se los dije, por eso hay que ser muy cautelosos en la materia y en poder hacer análisis profundos de lo que es el deporte, ¿sí? Porque las exigencias del futsal femenino son bastante específicas y, y, y necesitamos entender cuestiones generales y cuestiones específicas del género para poder hacer una correcta transferencia y realizar propuestas de calidad, ¿sí? Esto es otro dato que tengo, que se los quiero compartir. Me di cuenta que va a aparecer la primera generación de futbolistas, de salonistas, ¿sí? Que van a cumplir un periodo completo de formación infanto-juvenil. Es decir, van a empezar a aparecer ya niñas, ya están empezando ya comenzaron, ¿no? Niñas que comenzaron a jugar a este deporte o al fútbol ya desde pequeñas y que llegan a primera división y tienen en su bagaje o experiencia motriz alrededor de 10 o 15 años de práctica. Recién ahora están llegando esas generaciones, ¿sí? Y creo que falta. Recién están llegando las primeras. Por eso, es por eso que ahora con toda esta información general, ustedes están entendiendo que el fútbol o el futsal no es un tema de género, es un tema de estimulación de años, de experiencia, de cultura, ¿sí? El jugador tiene alrededor de 120 años de historia en el fútbol, o más, porque eso es lo que sabemos más o menos, o más, ¿sí? Y las chicas, como les puse recién, sus primeros pasos fueron a partir del año 1990 a nivel sudamericano. ¿Sí? A nivel latino fue antes, en Estados Unidos y en México, en Europa, en algunos países también. Y nosotros en Latinoamérica estamos un poco eh, atrás de esa línea de mejora. Sin embargo, eh, era por un hecho de cultura machista y de educación. Porque en el momento que en el 90 empieza a aparecer el fútbol en Sudamérica, claro, si hay algo que tenemos los sudamericanos, es que el fútbol es pasión de multitudes, ¿sí? Mueve muchísima gente,
muchísimas, en todo Sudamérica. Es muy importante el fútbol para nosotros, muy importante. Entonces, hoy, una niña que nace y que su papá es futbolista, o que le gusta el fútbol, y el papá le da la pelota como opción o como juguete, y la niña accede a vincularse con el elemento o con el juguete en ese momento, vamos a hablar ya estamos hablando de otra cosa. Eso lo genera Argentina. Eso sí es Argentina. En muy pocos años ya somos top 10 del mundo. Semifinal del Mundial. Top 3 Sudamérica. Argentina es un país bastante particular relacionado al fútbol y al fútbol sala. El fútbol sala somos número 2 del mundo, el masculino. Y éramos el uno. De años y años de Brasil a España. Entonces, evidentemente en Argentina las posibilidades van a aparecerles a ustedes. Y tienen que estar preparados. ¿Sí? Pero miren cómo todas estas generalidades nos empiezan a hacer entender un poco más del futsal femenino. ¿Sí? Bien. Esto es para mí una jugadora. Entendemos a las deportistas como un organismo hipercomplejo, ¿sí? Hipercomplejo, ¿eh? Conformado por estructuras internas interrelacionadas, ahora las vamos a ver, en constante flujo con el medio que le rodea. Y miren esto. Antes se creía que una jugadora, ¿sí?, de fútbol era técnica o era físico. Lo mismo que un varón. Y hoy es así. Hoy ya no es más técnica y físico. Hoy una jugadora o jugador, ¿sí?, o niño o niña, es un conjunto de componentes o dimensiones, ¿sí?, que todas ellas se interactúan entre sí, pero se manifiestan todas a la vez. Entonces, cuando nosotros vemos que una jugadora remata y solamente vemos el físico y solamente vemos la técnica, estamos eh, olvidándonos de todo este mapa de factores que yo les acabo de dar. ¿Sí? Y ahora les voy a poner, vamos al remate. ¿Sí? Vamos a hablar del remate, bien. El apartado de remate es un fundamento o técnica individual del deporte. ¿Sí? Y la técnica viene relacionada a la coordinación, a aspectos coordinativos. ¿Sí? La técnica es la biomecánica correcta o eficaz que hace que el jugador logre, ¿sí?, logre ejecutar de la mejor manera, o de la manera adecuada, de la manera más eficaz para él. ¿Sí? Para él. Antes hablaba de una técnica para todos. Ahora, para él o para ella, ¿no? Ahora hablamos de que la técnica de un remate, esta es una verdad increíble. Y después obsérvenla ahora cuando vayan a ver futsal o fútbol. Todos rematan diferente. Es terrible. Es terrible. Vos sacás una foto, son todos diferentes. En algún aspecto son todos diferentes. Es increíble eso. Creíamos que no, pero sí.
Es increíble. O sea, hay patrones generales, pero a la vez hay patrones individuales que imperan en esa técnica. ¿Sí? Por ejemplo, un remate es la coordinación de tu cuerpo, ¿sí? Con la biomecánica correcta, con la eficacia, ¿sí? Correcta. Y obviamente esa técnica tiene que ser una técnica aplicada, ¿no? Me viene la pelota, la remato y no sé, sale a 20 metros del arco. ¿Sé rematar? No, porque no dominás el gesto y no cumple con las expectativas o objetivos o propósitos que tenía el gesto. ¿Entiendes? Lo coordinativo habla de coordinar tu cuerpo, no solamente tu cuerpo, sino que vos lo tenés que coordinar en un espacio específico de la cancha y con la complejidad de cómo te llega esa pelota, a menos que sea un tiro libre, perdón, ¿no? Que la pelota está quieta, o un penal. Pero la pelota siempre te viene de determinada manera, con determinado efecto, con determinada velocidad, con determinado pique. Y vos tenés que coordinar todo tu cuerpo y ese impacto a un elemento que tiene determinado peso, determinada forma. ¿Sí? Eso, miren todo eso es la estructura coordinativa. Solo eso. Ahora, la estructura cognitiva es lo que les comenté anteriormente. Generalmente, cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de la inteligencia de las jugadoras, de la toma de decisión, o de palabras que me encantan y que no se hablan mucho, de lo perceptivo, o sea, de lo que ve, o de lo interpretativo, ¿sí? O de lo que evalúa. Nosotros cuando jugamos al fútbol o al futsal, ¿sí? Previo a realizar una acción, deberíamos de visualizar qué es lo que está sucediendo para poder tener una ejecución o una decisión correcta, ¿no? Una respuesta que se adapte a la problemática del juego, ¿sí? Eso es lo cognitivo. Entonces, la jugadora remata bien y relativo, como dijimos, por ahí la técnica es buena, pero no la aplicó en el momento adecuado. ¿Me entienden? O no había que rematar, había que pasarla y remató. Eso son aspectos de inteligencia que hablan de si el jugador o la jugadora domina el gesto. Nada tiene que ver que la pongas contra una pared y remate. Banco, 1000 la pared. Igual, ¿eh? Esto de estar horas y minutos pegándole a la pared, banco, banco. Ahora me vienen con que se enseña a partir del juego, sí, está bien, sí, pero me hace ruido cuando no hablan y ustedes saben muy bien lo que les voy a decir, me hace ruido cuando nadie habla de la cantidad de horas o minutos que pasó uno de chiquito solo con la pelota antes de ir a la escuelita de fútbol, ¿o no? Solo con la pelota, todo el día. Eso no sirvió, absolutamente que sirvió. Después vamos a jugar y podíamos parar la pelota o le podíamos pegar. O el profe nos decía pasala y entendíamos. Solo nos decía pasala el profe. Bueno, no solo que ya no es más así por, por temas de inseguridad o de cambios urbanísticos y por avances tecnológicos, que ya los chicos no juegan tanto y las chicas no juegan tanto en la calle, más las chicas, aún más las chicas, ¿sí? Sino también que se me fue la idea. ¿De qué estábamos hablando recién?
Me puse a pensar en lo grave que es el tema de la inseguridad y se me fue. ¿Sí? Estábamos hablando recién de la técnica aplicada, ¿no? Lo que los chicos, viste, practican antes de ir a la casa y después Sí. iban Claro. a pelota. Jugaban con Bueno, la y las chicas no lo tienen. ¿Me entienden? Qué importante la relación con el elemento. ¿Y qué afectado que está el futsal femenino ante eso, ante lo individual? Por eso A mí, yo defiendo a mucho el mí, juego de el fútbol sala y el fútbol, porque me tocó vivirlo, aprendí un montón. Esto les iba a decir, ahí está, ahí ya me acordé. Nosotros en el fútbol, con los varones y en el futsal, tenemos la posibilidad de que los chicos cuando vengan a nuestro club, a nuestro equipo, vengan con aprendizajes previos, relacionados a la cantidad de minutos que tuvo el niño con la pelota en su casa, en su hogar o en su barrio o con sus amigos o en otros clubes. Con las chicas no pasa eso. Vienen directamente a la escuelita que les enseñemos o al equipo o al club a veces, muchas veces. Entonces, ¿qué aprendí en el femenino? Aprendí cuestiones relacionadas al juego que nunca las hubiese aprendido en el futsal o en el fútbol masculino. ¿Por qué? Porque no sabía que los chicos vienen con un montón de aprendizajes que son esenciales para poder desenvolverse en un deporte. Pero claro, como todos o la gran mayoría los traían de afuera, yo no me daba cuenta que existían. Le doy un ejemplo. La barría. Capaz que ustedes sí, ¿no? ¿Cuántos entrenadores en el fútbol argentino o en el futsal argentino de pequeño enseñaron la mecánica de una barría? O hicieron ejercicios, actividades o tareas relacionadas a una barría. ¿No? Tremendo dato. Esa es tremenda. Aprendí a tener que ver ejercicios, actividades, tareas o juegos relacionados a cómo enseñar una barrida. ¿Por qué? Porque en el FEM no sabían ni siquiera tirarse, no sabían caer. Y eso me hizo crecer mucho como entrenador. Les recomiendo absolutamente, para crecer como entrenadores, les recomiendo absolutamente la experiencia de trabajar en el femenino, si quieren mejorar como profes y entrenadores. Absolutamente. Te exigen, son minuciosas, son como la técnica. No es algo, la técnica no se encuentra a niveles de excelencia, pasa mucho, mucho por lo táctico, por cómo jugar el juego. Y las niñas y las jóvenes y las adultas te lo exigen. Profe, ¿qué tengo que hacer? Hace esto. Y vos tenés que no solamente entender que hay cuestiones relacionadas a la técnica, que todavía no las pueden aplicar, sino que vos tenés que ser lo suficientemente inteligente como entrenador para darles a las jugadoras la respuesta táctica que ellas necesitan para poder desenvolverse de la mejor manera. Si no les sale, se frustran muy rápido. A nivel emocional, ¿dónde está? Acá. A nivel emocional, puede que una técnica no esté saliendo, como venimos hablando. ¿Sí? El pase, vamos a hablar de otra. El pase puede que no esté saliendo porque no se anima o sabe que no tiene la fuerza necesaria para poder hacer que esa pelota a 4 o 5 metros sin que se la intercepten. O no tiene la técnica coordinativa, ¿no? Entonces eso la bloquea, la pone nerviosa, le da miedo, ¿sí? Las emociones controlan mucho lo que sucede a nivel de voluntad, eso es lo volitivo, de, de animarme a hacerlo, eso es la voluntad, animarme a hacerlo, ¿sí? Y en el FEM me di cuenta que la comunicación emotivo-volitiva de los entrenadores y las entrenadoras con las niñas y con las jóvenes
debe ser sumamente profesional, pero debe tener un grado de conocimiento en el juego porque te lo exigen, lo requieren y lo necesitan. ¿Sí? Lo mental, cuando hablamos de estructuras mentales en las jugadoras o en los jugadores, acá estamos hablando, ¿sí? de la concentración, de la atención, ¿sí? Que son muy importantes a la hora de poder aprender o observar cómo aprender un deporte, ¿sí? Por eso es muy importante realizar actividades, juegos o tareas que sean desafiantes, que, que provoquen un interés y motivación, ¿sí? Que ellas sientan que están aprendiendo. Y te puedo asegurar que automáticamente esta estructura mental en la que nosotros sabemos que la concentración y la atención son fundamentales para poder aprender un nuevo gesto, ¿sí? Nos va a ordenar casi todo lo demás. Y estas dos van a ayudar mucho a que combinadas a que todo lo demás pueda salir. Lo condicional está relacionado a la fuerza, a la resistencia, a la velocidad. Sí, a cuestiones y factores genéticos, muchas veces, que son componentes que justamente condicionan el desempeño físico-motor dentro de la cancha. ¿Sí? Hay algunas que son más rápidas, otras más lentas, otras más fuertes, otras más débiles. ¿Sí? Otras toleran mayor cantidad de esfuerzos. Eso condiciona. Entonces nosotros nos enojamos porque, no sé, Martina, digo un nombre X, Martina, porque existen muchas Martinas. Martina, en el segundo tiempo le viene la pelota, remata y se le va afuera. Y por ahí creemos que es algo técnico. Y no, capaz que está cansada. Nada más. ¿Sí? Lo bioenergético viene relacionado a los procesos fisiológicos y de salud. ¿Mm? Muy fácil, pero un cuerpo enfermo con gripe, por ejemplo, no va a rendir. ¿Sí? Porque todo su cuerpo está enfocado y toda su energía está enfocada en una infección. O en la fiebre, ¿no? Por ejemplo. La fiebre es una infección. Bueno. El componente expresivo creativo es la comunicación, ¿sí? El feedback, la capacidad de interpretación y cómo esa jugadora manifiesta sus acciones dentro de la cancha. Para mí, una- un aspecto fundamental de la enseñanza es dar lugar a la autonomía, ¿sí? A la autonomía y a lo individual, ¿sí? Para que esa jugadora pueda crecer en el deporte, tenemos que dar lugar a expresiones individuales. Yo les dije anteriormente, los remates son todos diferentes, porque siempre hay una cuota expresivo-creativa en, en lo que expresa, ¿no? O en lo que manifiesta una niña o una joven. Y eso es súper importante, porque a veces una técnica no sale porque nosotros como entrenadores queremos enseñarle la técnica del libro que me enseñó en la escuela de técnico y no nos estamos adaptando también en parte a la individualidad que tiene todo jugador y toda jugadora. Y esto es súper importante. Incluso la parte de comunicación, la parte, porque se dice expresivo, el cuerpo se expresa, los hombros caídos,
la postura, el nivel del mentón, ¿sí? El pecho. Son todas expresiones inconscientes que tiene el cuerpo que están manifestando emociones. Y a veces no nos damos cuenta que lo único que estaba pasando, le queríamos enseñar una técnica y no nos dimos cuenta que la nena estaba triste. ¿Por qué? Y porque su otra amiguita, Valentina, no la quiere más, porque se hizo amiga de otra. ¿Saben cuántas veces me pasó esa? Miren, con las chiquitas lloraban. Yo Y tengo nosotros no. mi hija, yo tengo mi hija que tiene 15 años, arrancó el año pasado fútbol de cancha de 11 y el primer año le costó mucho, después le fue agarrando la mano y claro, ella quería aprender a jugar, ella es defensora supuestamente y quería aprender a sacar de abajo. Tuvimos un mes practicando. Eh, Sufrió, se frustraba, se ponía malísima, no sufrió. entendía. Sí, Ah, sí. ahora le fue agarrando la mano, me cambió de técnico por el novio, que el novio le explica un poco mejor, que tiene un poquito más de paciencia, pero, pero sí pasó por todos los estados y es muy, muy exigente, que le quería hacer, que le salía, que le tenía que salir. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron que les dije? No, no, las mujeres de chiquitas, ellas son, nada, tienen un grado de perfección totalmente diferente al varón, en mi experiencia. Son muy exigentes, son muy exigentes, es otra cosa. Entonces tenemos que estar súper preparados para entrenar chicas, más de chiquitas. Es un súper desafío, ¿sí? Y miren cómo todos estos componentes, lo difícil. Ah, y el último, la estructura socioafectiva es la relación que existe grupal, ¿sí? Tanto de las amistades como de las compañeras, porque por ahí una niña no está aprendiendo porque no se siente bien en el grupo, o porque la bulinean, o porque ella no se siente parte o no se siente preparada, y por eso no está aprendiendo. No porque no tenga fuerza, no porque no tenga coordinación, simplemente porque tenemos que mejorar aspectos relacionados a lo grupal. Solamente eso. El futsal es un deporte eh, sociomotriz, porque vos no jugás solo, ellas juegan con otras compañeras. Vos en el futsal no solamente jugás sola, sino que las chicas tienen que aprender a combinarse con otras chicas para jugar mejor al deporte. Entonces tu performance no solamente depende de vos, sino que depende de tus compañeras, del funcionamiento del equipo y del rival, de las rivales. Qué importante es tener esta mirada como entrenadores. A mí me ayudó mucho, muchachos. Me hizo, nada, entender que esto no es algo sencillo, que esto es mucho más de lo que todos piensan. Más el futsal, que es un deporte donde un error cuesta caro, ¿no? Por eso está buenísimo. Por eso a las chicas les encanta el futsal. Les encanta. En Buenos Aires eh, había arrancado el boom del fútbol femenino y casi todas estaban yendo a jugar al fútbol. Y ahora casi todas están yendo al fútbol y están jugando futsal. Porque el futsal es un deporte que tiende a buscar la perfección, ¿no? Se trata mucho de aciertos y errores. En cambio, en cancha de once por ahí puedes tener muchos errores allá al fondo, ¿no? Allá arriba, y bueno, hasta que la pelota viene atrás, te pueden lastimar, sí. Pero bueno, en campo un 1-0, un 2-0 ya te condiciona. Y en el Damián, futsal no. ¿Qué haces, Andrés?
No, ahora que voy a decir que a las mujeres les gusta el futsal, a veces acá, cuando la gente viene a ver a Piamonte cuando juega, te puedo asegurar que puede haber más mujeres que hombres viendo futsal. Y Ah, les encanta. ahora que vos lo decís, y me llamó la atención esa. Y tenés de todas las edades. Tenés a lo mejor chicas de 10 11 años hasta a lo mejor de 45 más o menos esa edad. Y ahí y hay más hombres, puedes ver, digo, hay más mujeres que hombres. Porque el deporte tiene unas características físicas, ¿no? Y técnicas que se adaptan mucho a la realidad cultural de nuestro país y de ellas, ¿viste? Y después lo empiezan a jugar y las empieza a obsesionar el futsal. Les encanta. Es maravilloso, se adapta mucho, no es tan agresivo, ¿sí? El fútbol femenino en espacios grandes son muchos metros y los tapones y los golpes, ¿no? Requiere una preparación física para mí mucho más eh, minuciosa. A pesar de que en el futsal lleno de golpes, lleno, ustedes lo vieron, ¿no? Se, se matan, se golpean, claro, pues llegan tarde, hay mal cálculo de la trayectoria de la pelota, mal cálculo por ahí de, de un duelo o de un choque, o no saben chocar o no saben caer. Y no sé, siento que se adapta mucho el deporte y el reglamento y el futsal a la mujer, les encanta, les encanta. Es una experiencia y un punto de vista, ¿eh? Eh, y hoy lo estoy viendo en Buenos Aires, es un boom, un boom. Encima, lo que tiene el futsal es que tiene mucho de estético, ¿viste? El control, el tipo de pase, el remate es un arco pequeño, entonces hay que ser más precisas, las jugadas. eh, Aparte competitiva en cuanto a resultados, que puedes ir ganando 3-4-0 y te lo pueden dar vuelta. Es un deporte maravilloso que te enseña a nivel componentes y a nivel formación de todos estos componentes. Me parece que el futsal reúne unas cualidades excepcionales. Es un deporte impresionante, ¿sí? Em, este va a ser un poco el camino que, que nosotros vamos a recorrer en el curso. ¿Sí? Con esto voy a terminar. ¿Mm? Quédense tranquilos. Ya mucha info, ¿no? Pero este es un poco el camino que nosotros vamos a recorrer o vamos a proponerles para que ustedes eh, aprendan a realizar una propuesta en sus clubes, equipos, y que los ayude a entender por dónde va la cosa. Y mira, es una pirámide invertida, ¿sí? Porque en la medida que uno va aprendiendo, va pasando de niveles o etapas. Y cada etapa requiere más aprendizajes, mayor desarrollo, mayor perfeccionamiento. ¿Me entienden? ¿Sí? Esta es la base de la pirámide. El problema está acá en el femenino, es que acá por ahí, en el niño, por ahí en el varón, hablaríamos que esta primera etapa, esta etapa uno sería una etapa de los 4 5 6 años. Y en el femenino, esta primera etapa puede ser a los 15 años, o 16 o 14. ¿Cómo hacemos ahí, no? Ahí es lo complicado. ¿Por qué? Porque les dije anteriormente, las chicas, o en el femenino, se comienza de más grande, ¿sí? Se comienza con más edad. Entonces ahí aparece una gran problemática, que no es ordenado a nivel metodológico o de organización. Y nosotros tenemos que descubrir apenas nos llega la chica. Y luego hacer un diagnóstico y luego consultar el historial deportivo, en qué nivel se encuentra esa chica.
¿sí? Ahí, son esos 8, ¿sí? La primera etapa, tenga la edad que tenga, es conocer el fútbol sala. O sea, reglamento, ¿entienden? Y posiciones, ¿viste? Va por ahí. Bueno, hay que hacer el gol allá, lo general, ¿sí? Lo general, muchachos, es eso. 4, 5, 6 años, ¿sí? El reglamento, los laterales con el pie, empezar a conocer las dimensiones, que es un córner. Eso es la iniciación. Si ya domina esto, ya pasó a etapa 2, que es una etapa ya más de formación, que ya no es conocer el deporte, sino que ya es jugarlo. Si vos le decís anda de cierre, anda de base, anda de ala, anda de pivot, ya sabe. Entonces ya nos podemos enfocar más en el juego y en las técnicas. Etapa de los fundamentos. Esta es la etapa del reglamento, esta etapa de los fundamentos. No, ya vamos a llegar. ¿Mm? Etapa 3, si ya empieza a, a entender el juego y a dominarlo, ya se va a querer medir y competir. Incluso ya lo hacen antes, pero acá ya sienten que se pueden medir con cualquiera, ¿sí? Cuando aprendieron estas dos etapas. Cuando ya entienden de qué se trata y ya entienden el juego a nivel general. Ya quieren competir. Pero a nivel de maduración existe un término, ¿sí? O un concepto al que llamamos edad de oro. Que la edad de oro en las chicas aparece antes que en los chicos. Porque las chicas a nivel biológico maduran antes que el varón. De hecho, se dice que las mujeres a nivel de maduración le llevan a nivel biológico 2 años al varón. Que la nena vas a notar que una nena de 8 años con un nene de 8 años, la nena vuela. Está hablando de otras cosas. El de 8 años está ahí, juega, ¿viste? Está ahí con el muñeco, juega los jueguitos. Las nenas son otra cosa, saben cocinar, saben, no sé, saben hacer cuentas, saben hablar, saben todo de la vida. Ven a mamá, ven a papá, ven, te acompañan, te saben todo ellas. ¿Entendés? Todo. Te saben qué pasó con el de frente, te saben qué pasó en tu familia, te saben todo. Todo. Entonces, creo que esto es una ventaja para ellas y la tenemos que aprovechar. ¿Sí? Son a nivel de maduración más inteligentes que el varón, en cuanto a lo biológico y en cuanto a lo neurocientífico. ¿Sí? Entonces podemos empezar a enseñar este deporte de pequeñas. Solo que tenemos mucho tabú. En algunos momentos no nos animamos y, y bueno, nada. Aparte, es algo cultural, no es algo tampoco a veces propio, es algo que capaz que a veces ni lo pensamos. Pero en el día de hoy cambió y me pone muy contento, porque siento que el papá se vincula con la hija de otra manera también. Está buenísimo. Me parece, las chicas hacen más deporte, tienen más posibilidades, ¿sí? Antes era un deporte, bueno, culturalmente había tanto tabú que no sé, si una niña hacía deporte, la mandaban a gimnasia, a danza, y a mí me parecen prácticas espectaculares a nivel eh, expresivo, a nivel individual. Sí creo que, nada, agradezco el avance sociocultural porque hoy las chicas tienen posibilidades muy grandes, ¿sí? de hacer todos los deportes que ellas quieran. Lo que pasa es que a nivel nacional todavía no estamos desarrollados y en algunas ciudades
está provincias, regiones, todavía no le ofrece, no hay demanda, perdón, no hay oferta de, de equipo o de club femenino. ¿Y qué hacemos ahí? Con el varón, de una, ¿sí? Entonces, un aspecto importantísimo a edades tempranas es el futsal o el fútbol mixto, fundamental para el desarrollo de ellas, ¿sí? Que quédense tranquilos que se van a adaptar y lo hacen. Luego de esta etapa, ¿sí? Que esto hay que verlo un poquito así. Miren, ya estoy cansado de hablar, ¿eh? Hasta yo ya estoy cansado. Pero miren, a ver si puedo. Ahí, ¿ven? Es ahí. Esto es lo infantil. Y la 4, la 5 y la 6, esas etapas, me voy a decir, la etapa de oro es de oro porque es una etapa donde se empieza a hablar ya de competir, de jugar a ganar, pero también es una etapa de mucho perfeccionamiento en el juego, ya exigís otro tipo de cosas, que lo hagan bien, ¿sí? Ya acá les exigís, fíjate ese pase, fíjate ese remate, no era el lugar, toma buenas decisiones. ¿Mm? Después de estas tres aparece la pubertad. Las chicas crecen antes que los varones. Entonces lo que vamos a ver es que en esta etapa, por ejemplo, de alto rendimiento acá, ¿sí? O sea, de ya jugar con adultas o en el primer equipo o en lo más competitivo que hay en tu ciudad o en tu región, es muy probable que en esta etapa estén jugando chicas de 15 y 16 años o 14. Ya. Una de 14, 15 y 16 con una de 40. ¿Por qué? Porque las chicas a los 13, 14, 15 años muchas maduran y ya tienen un físico que les permite poder competir. Crecen antes que los varones. El varón, como la, la historia actual del fútbol tiene 120 años, hoy un futbolista o un jugador de fútbol sala llega a esta etapa de alto rendimiento alrededor de los 20, 21 años o 19, ahí para arriba. Hay excepciones, sí, por supuesto, pero una generalidad. ¿Sí? Entonces aparece la pubertad, una época que ya vamos a hablar que es de cambios, de paciencia y de un nuevo cuerpo, un nuevo yo. Ya luego de que esa niña, perdón, esa joven ya logró un crecimiento ya en su 90% en cuanto a biotipo, ¿sí? Acá ya aparece la juventud, las jóvenes, donde acá sí ya empiezan las exigencias de alto rendimiento, ¿sí? Acá. Para mí es una etapa de táctica, mucha táctica acá. 2 contra uno, 3 contra uno, 4 contra dos, 3 contra dos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? La etapa de rendimiento, acá, ¿sí? Esta etapa es una etapa que se caracteriza por donde ya sí los resultados son importantísimos. Juega la que está mejor, más minutos, competencia a tope, ¿sí? Acá ya se compite. Acá las chicas ya tienen 12, 13 años, 14, si tuvieran, ¿no? 6 años de experiencia. Y ya lo último, yo creo que acá, entre estas dos, ¿sí? Esta tiene un largo lapso,
La etapa 7 tiene un largo lapso, ¿sí? Es una flecha larga, ¿sí? Que va de menos a más, ¿sí? ¿Qué toqué? Quise hacer una flecha y no me salió. Bueno, listo, no me sale, ¿sí? Donde la jugadora todo el tiempo va a ir de menos a más y va a ir aprendiendo cada vez más a competir en el alto rendimiento. Y ya luego aparece la última etapa, que es la baja de rendimiento, que ya son los últimos años de competencia o que es la etapa final del proceso de competencia o de juego, ¿sí? Que en las mujeres aparece antes que el varón, ¿sí? Eso también es importante. Ya a los 30, 35, 40, ¿no? Y el hombre o varón puede estar jugando hasta los 50, 60 años, no sé. Eso es por ahora, ¿eh? Esto va a ir cambiando. Bueno, muchachos, mucha info, ¿sí? Mucho para ver, como ven, ¿no? No, Uy, bueno. sí, sí. Está bueno y va a llevar tiempo, así que paciencia. Y lo importante es que nada, que aprovechen este espacio para preguntar, para consultar y para traer problemáticas. Yo, de mi experiencia y desde mis posibilidades, estoy encantado de poder ayudarlos. Así que para mí un placer. ¿Listo, muchachos? Bueno, a descansar. Lo merecemos. Bueno, Muchachos, le profe. mando, bueno, Muchas un gracias, abrazo profe. enorme, ¿eh? Un abrazo enorme ahí a todos y nada, buenas noches, descansen. Sí, muchísimas gracias por todo el respeto de siempre. Muchas Hasta gracias, profe. luego. Un abrazo. Chao, Chao. chao, chao, chao. Profe. Chao.